El sol de finales de verano proyectaba largas sombras sobre la costa rocosa del lago Vermillón mientras Howard Blackwell lanzaba su línea a las aguas cristalinas. A sus 63 años, había dedicado más de 4 décadas a perfeccionar su técnica, encontrando consuelo en la danza rítmica entre el hombre, la caña y el agua. Desde su jubilación del Servicio Geológico de Estados Unidos 3 años antes, la pesca había pasado de ser un pasatiempo de fin de semana a un ritual diario. «Hoy solo tú y yo, viejo lago», murmuró Howard, acomodándose en su silla plegable y ajustándose su gastada gorra de los Minnesota Twins. El aislamiento le sentaba bien. Tras la muerte de Patricia hacía 5 años, se había acostumbrado al silencio, a la ausencia de otra voz que respondiera a sus reflexiones ocasionales. El agua ondulaba suavemente contra la orilla de guijarros. El único sonido, aparte del ocasional canto de un colimbo a lo lejos, era el de la corriente. Su línea cortaba la plácida superficie, y la mosca que él mismo había atado danzaba justo debajo. Llevaba casi 30 años viniendo a este rincón remoto del lago. Sin embargo, la belleza del lugar, los pinos imponentes, las antiguas formaciones rocosas, el aire fresco del norte, nunca disminuían. El ensueño de Howard se hizo añicos cuando algo crujió entre la maleza a sus espaldas. Sobresaltado, se giró, esperando ver un ciervo, o tal vez un zorro, husmeando en su caja de pesca. En cambio, sus ojos se abrieron de par en par al ver una criatura como ninguna que hubiera visto jamás en su dilatada experiencia al aire libre. «¿Qué demonios?», susurró, levantándose lentamente de su silla. La criatura era pequeña, no más grande que un gato doméstico, con escamas de color amarillo dorado que brillaban bajo la luz moteada del sol. Su cabeza estaba adornada con diminutas protuberancias parecidas a cuernos y un par de brillantes ojos azules, sorprendentemente inteligentes, lo miraban con una curiosidad inconfundible. De su espalda sobresalían unas pequeñas alas, aparentemente demasiado poco desarrolladas para volar, y su cola terminaba en una punta delicada. Howard parpadeó varias veces, convencido de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. ¿Quién era su lagarto mascota y por qué había venido hasta allí? La criatura ladeó la cabeza, sin apartar nunca esos ojos azules del rostro de Howard. Entonces, para su asombro, dio un paso vacilante hacia adelante, dejando sus patas con garras diminutas huellas en el suelo arenoso. «Atrás», advirtió Howard, aunque su voz denotaba más asombro que miedo. «No sé qué eres, pequeño, pero supongo que alguien te está buscando». La criatura gorjeó, un sonido a medio camino entre el canto de un pájaro y el maullido de un gato, y dio otro paso hacia él. Al entrar en la luz del sol, Howard notó que su vientre era de un tono más claro, casi color crema, que contrastaba con las escamas doradas que cubrían el resto de su cuerpo. «Parece sacado de una de esas novelas de fantasía que lee mi nieto», dijo Howard, arrodillándose para examinar a la criatura más de cerca. «Como un dragón bebé o algo así». Al oír la palabra dragón, la criatura volvió a piar, esta vez más fuerte, y de repente se lanzó hacia adelante con sorprendente velocidad. Antes de que Howard pudiera reaccionar, estaba a sus pies, mirándolo con esos ojos de un azul imposible. «¡Ay de aquel!», Howard exclamó, retrocediendo instintivamente. Pero la criatura no mostró signos de agresión. En cambio, se acurrucó contra su bota, emitiendo un suave trino que le recordó a Howard el ronroneo del gato atigrado que había tenido de niño. Con cautela, Howard extendió la mano, listo para retirarla al primer signo de hostilidad. La criatura olisqueó sus dedos y luego presionó su cabeza contra su palma. Sus escamas estaban cálidas al tacto. Más caliente de lo que debería estar un reptil, pensó Howard. Y sorprendentemente suave, casi aterciopelada. «Eres una cosita muy simpática, ¿verdad?», dijo Howard, maravillado por el comportamiento afectuoso de la criatura. «¿De dónde vienes? Esto no es precisamente territorio de lagartos». La criatura respondió trepando sobre su pierna, y sus garras, sorprendentemente,
rozaron con suavidad la tela de sus pantalones. Se posó sobre su rodilla, mirándolo con aquellos ojos extraordinarios. No puede ser salvaje, razonó Howard, acariciando cuidadosamente la cabeza de la criatura. Ningún animal salvaje se siente tan cómodo cerca de los humanos. Miró a su alrededor, esperando en parte ver a alguien buscando a su mascota exótica, pero la orilla del lago permanecía desierta. El único movimiento provenía del suave murmullo del agua y del balanceo de las ramas de pino con la brisa. El sedal de Howard dio un tirón repentino, atrayendo su atención de nuevo al lago. Casi había olvidado que estaba pescando. Levantando suavemente al animal de su rodilla y colocándolo en el suelo, recogió su línea y encontró un lucio del norte de buen tamaño que se debatía en el extremo. «Mira eso», dijo, más para sí mismo que para la criatura. «La cena está servida». Pero cuando Howard sacó el anzuelo de la boca del pez, preparándose para devolverlo al lago, como era su costumbre, notó que la criatura lo observaba atentamente, con sus ojos azules fijos en el lucio de escamas plateadas. «¿Tienes hambre, pequeño?», preguntó Howard, sosteniendo el pez ligeramente en alto. La criatura gorjeó emocionada, alzándose sobre sus patas traseras y extendiendo sus garras delanteras. Howard vaciló. Siempre había practicado la pesca con devolución, creyendo en la preservación del ecosistema de los lagos. Pero algo en la postura ansiosa de la criatura, la forma en que parecía casi desesperada por el pez, le atrajo. «De acuerdo, solo esta vez», cedió, colocando la lanza en el suelo frente a la criatura. Lo que sucedió a continuación dejó a Howard sin palabras. La criatura abrió la boca y lanzó un pequeño chorro concentrado de llama, no mayor que un encendedor de cigarrillos, pero inconfundiblemente fuego, que cocinó instantáneamente una parte del pescado. Luego, con sorprendente delicadeza, comenzó a comer la parte cocida de la carne. Howard tropezó hacia atrás, a punto de caer sobre su silla de pesca. «Dios mío», exclamó, «realmente eres un dragón». La criatura, el dragón, lo miró, sus ojos azules parpadeando inocentemente, con un pequeño trozo de pescado colgando de su boca. Volvió a piar, pareciendo casi complacido consigo mismo. Howard se pasó una mano por la cara, sintiendo la áspera barba de 3 días. «Debo de estar perdiendo la cabeza», murmuró. «Los dragones no son reales. Son mitos, historias, criaturas de películas». Sin embargo, la evidencia estaba justo delante de sus ojos, comiendo plácidamente un pescado que él mismo había cocinado a orillas del lago Vermillón. Cuando el dragón terminó su comida, se acercó de nuevo a Howard, esta vez trepando por su pierna sin ser invitado y acomodándose en su regazo. Su cuerpo estaba aún más caliente ahora después de producir esa llama, y Howard podía sentir el calor a través de su ropa. «¿Dónde está tu madre, pequeña?», Howard preguntó en voz baja, acariciando el lomo del dragón. «Los dragones nacen de huevos, ¿verdad? En los relatos, al menos. Alguien debe estar buscándote». El dragón simplemente se acercó más con el hocico, emitiendo de nuevo ese ronroneo trémulo. Howard miró su reloj y suspiró. Se estaba haciendo tarde y necesitaba regresar a su cabaña antes del anochecer. «Me tengo que ir, pequeño», dijo, levantando suavemente al dragón y colocándolo en el suelo. «Tú también deberías irte a casa, donde quiera que esté». Howard recogió sus aparejos de pesca, echando de vez en cuando una mirada al dragón, que observaba cada uno de sus movimientos con aquellos inteligentes ojos azules. Cuando levantó su caja de aparejos y su caña, listo para regresar por el sendero hasta donde estaba estacionada su vieja camioneta Ford, el dragón lo siguió. «No, no puedes venir conmigo», dijo Howard con firmeza. «Tú perteneces. Pues, donde quiera que pertenezcan los dragones». Pero mientras subía por el sendero, el dragón trotaba detrás de él, gorjeando de vez en cuando como para recordarle su presencia. Howard se detuvo varias veces, intentando ahuyentar a la criatura hacia el lago, pero ésta se mantuvo firme en su persecución.
Al borde del estacionamiento, Hagward hizo un último intento. «Hasta aquí llegas», dijo, arrodillándose para dirigirse directamente al dragón. «No sé qué eres ni de dónde vienes, pero no puedes venir a casa conmigo. ¿Entiendes?» El dragón ladeó la cabeza. Sus ojos azules transmitían, de alguna manera, inteligencia y confusión a la vez. Gritó una vez suavemente. «Lo siento», dijo Hagward, sintiéndose extrañamente conmovido. «Continúa. Vete a casa». Dicho esto, se dio la vuelta y caminó a paso ligero hacia su camioneta, sin mirar atrás hasta que hubo colocado su equipo en la caja y se había subido al asiento del conductor. Cuando finalmente echó un vistazo por el retrovisor, el dragón seguía sentado exactamente donde lo había dejado, observándolo con una expresión que parecía casi para siempre. «Es lo mejor», se dijo Hagward mientras arrancaba el motor. «Sea lo que sea esa cosa, no me pertenece». Mientras se alejaba, la imagen de la pequeña criatura dorada sentada sola al borde del bosque permaneció con él, atormentando sus pensamientos durante todo el camino de regreso a su cabaña. Durante los 3 días siguientes, Hagward evitó su lugar de pesca habitual, optando en cambio por probar suerte en otros lugares alrededor del vasto lago. Pero el dragón, si es que realmente lo era, seguía presente en sus pensamientos. Se preguntaba si habría encontrado el camino a casa, si estaría a salvo, si tendría suficiente para comer. Estas preocupaciones lo inquietaban más de lo que quería admitir. Al 4.º día, Hagward no pudo resistir más. Regresó a su lugar de pesca favorito, diciéndose a sí mismo, fue porque la pesca era mejor allí, no porque esperara volver a ver a la extraña criatura. Mientras recorría el sendero conocido, con la caja de pesca en una mano y la caña en la otra, el corazón de Hagward latía con una anticipación que no había sentido en años. La parte racional de su mente insistía en que estaba siendo imprudente, que la criatura había sido una alucinación o que hacía mucho que había regresado a su lugar de origen. Pero otra parte de él anhelaba con desesperación volver a ver esos ojos azules y escamas doradas. Al salir de la arboleda y llegar a la orilla rocosa, Hagward se detuvo en seco. Allí, acurrucado en la misma silla que había dejado plegada junto a una gran roca, estaba el dragón. Al oír sus pasos, levantó la cabeza y esos imposibles ojos azules se clavaron en los suyos. Por un instante, ninguno se movió. Entonces el dragón gorjeó, un sonido que a Hagward le pareció contener una alegría inconfundible, y se abalanzó sobre él con sorprendente velocidad. «¿Sigues aquí?», preguntó Hagward, dejando su equipo en el suelo cuando el dragón llegó a su lado, girando a su alrededor con entusiasmo. «¿Me has estado esperando todo este tiempo?». El dragón gorjeó de nuevo, alzándose sobre sus patas traseras y apoyando sus garras delanteras contra la rodilla de Hagward, mirándolo con ojos suplicantes. «Esta vez traje pescado», dijo Hagward, metiendo la mano en una pequeña nevera portátil que había preparado. «Pensé que podrías tener hambre bueno, si todavía estuvieras por aquí». Desenvolvió una perca que había pescado y limpiado el día anterior, y la colocó sobre una roca plana. El dragón se acercó con cautela, lo olfateó y luego miró a Hagward como buscando su aprobación. «Adelante», animó Hagward. «Es para ti». El dragón abrió la boca y lanzó ese mismo pequeño chorro de fuego, cocinando el pez antes de devorarlo con evidente deleite. Hagward observaba, aún asombrado por la habilidad de la criatura, pero ahora encontrándola algo menos impactante que antes. Mientras el dragón comía, Hagward preparó su equipo de pesca, lanzando su línea al lago, mientras echaba ocasionalmente un vistazo a su inusual compañero. La escena tenía un aire extrañamente doméstico, como si hubieran establecido una rutina, a pesar de haberse visto solo una vez antes. «He estado pensando en ti», admitió Hagward mientras se sentaba en su silla. El dragón, que ya había terminado su comida, exploraba la costa cercana, tratando de averiguar qué eras y de dónde venías. El dragón interrumpió su exploración para mirarlo, con la cabeza inclinada como si escuchara atentamente. «Mi nieto decía,
Eres un verdadero dragón, como en sus videojuegos y libros, continuó Hagrid, recogiendo el sedal para ajustar el cebo. Pero los dragones no existen. Al menos, no deberían existir. El dragón se acercó, se sentó junto a su silla y lo miró fijamente. Tal vez seas una especie aún por descubrir, reflexionó Hagrid. O tal vez simplemente me estoy volviendo loco con la edad. Soltó una risita suave. No sería la primera vez que un anciano solitario empieza a ver cosas que no están ahí. Pero el dragón pareció lo suficientemente real cuando de repente trepó a la silla y se acomodó en su regazo. Su cuerpo cálido y su peso suave eran innegablemente físicos. Hagrid se encontró acariciando el lomo de la criatura, maravillándose de la suave textura de sus escamas. Sea lo que sea que seas, dijo suavemente, pareces estar completamente solo. No, madre, no sé, familia de dragones. Solo tú. El dragón emitió un suave sonido, casi como un suspiro, y cerró los ojos mientras Hagrid continuaba acariciándolo. Permanecieron así durante un tiempo. Hagrid recogía ocasionalmente su línea para revisar el cebo o lanzaba en una dirección diferente, mientras el dragón dormitaba en su regazo o miraba el agua con ojos curiosos. Al final de la tarde, Hagrid había pescado varios peces, liberando la mayoría, pero guardando 2 para el dragón, que los cocinó y se los comió con la misma fascinante demostración de fuego controlado. Al atardecer, Hagrid volvió a recoger su equipo. La rutina familiar ahora se veía teñida de un nuevo dilema. El dragón lo observaba expectante, preparándose claramente para seguirlo de nuevo. No puedo llevarte a casa conmigo, dijo Hagrid, aunque con menos convicción que antes. Eres una criatura salvaje. Tu lugar está aquí. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Hagrid dudaba de su veracidad. El comportamiento del dragón no tenía nada de salvaje. Era cariñoso, inteligente, aparentemente dependiente de él para obtener alimento y compañía, y su capacidad para producir fuego, por pequeño y controlado que fuera, lo hacía potencialmente peligroso si se encontraba con otros humanos que podrían no reaccionar con la misma calma que él. ¿Qué se supone que debo hacer contigo?, preguntó Hagrid, genuinamente perplejo. El dragón gorjeó, dio unos pasos hacia el sendero que conducía al aparcamiento y luego lo miró como si la respuesta fuera obvia. Hagrid suspiró profundamente. ¿Una noche?, dijo finalmente. Puedes volver a la cabaña una noche, hasta que decida qué hacer contigo. ¿Entiendes? El dragón gorjeó de nuevo, esta vez con lo que Hagrid juraría que era entusiasmo, y corrió por el sendero delante de él. Debo estar loco, murmuró Hagrid, siguiendo a la criatura dorada hacia su camioneta. El viaje de regreso a la cabaña de Hagrid fue surrealista. El dragón iba sentado en el asiento del copiloto, aparentemente fascinado por el paisaje que se movía fuera de la ventana. Ocasionalmente emitía un pequeño chirrido o hacía leves movimientos, pero en general permanecía tranquilo, como si los viajes en coche fueran una parte normal de su existencia. La cabaña de Hagrid era una modesta construcción erigida por su padre en la década de 1960 y mantenida meticulosamente durante décadas. La propiedad se ubicaba en un terreno boscoso de 20 acres, lo suficientemente lejos de los vecinos como para que Hagrid rara vez viera a otra persona a menos que condujera hasta el pueblo para comprar provisiones. Mientras aparcaba frente a la cabaña, Hagrid se volvió hacia su inusual pasajero. Ahora escuchen, dijo con seriedad. Esto es solo temporal. Entiéndelo, y no puedes ir prendiendo fuego a cosas ahí dentro. El dragón parpadeó con esos inteligentes ojos azules mirándolo, y Hagrid tuvo la clara impresión de que lo entendía perfectamente. Dentro de la cabaña, el dragón exploró con cautelosa curiosidad, investigando rincones, olfateando los muebles y examinando los diversos recuerdos de pesca que Hagrid había coleccionado a lo largo de los años. Parecía particularmente fascinado por una gran base disecada montada en la pared, estirándose sobre sus patas traseras para estudiarla de cerca. Ese fue mi primer pez trofeo, explicó Hagrid,
sintiéndose un poco tonto por hablarle a la criatura como si pudiera entenderlo. Lo pesqué cuando tenía 12 años, pescando con mi padre, gorjeó el dragón, mirando del pez a Hagward, como si relacionara el ejemplar disecado con el pez vivo que había comido antes. Sí, misma familia, distinta especie, dijo Hagward, interpretando la mirada. Ese lleva muerto más de 50 años. Al caer la noche, Hagward se preparó una cena sencilla, un sándwich y sopa enlatada, y le ofreció al dragón pescado que le había sobrado de la nevera. La criatura lo cocinó con su pequeña llama, impresionando una vez más a Hagward con su control del fuego, que nunca se extendió más allá de su objetivo. Después de cenar, Hagward se acomodó en su viejo sillón para ver las noticias de la noche. Para su sorpresa, el dragón se subió y se acurrucó a su lado, con su cálido cuerpo pegado a su costado. Mientras las noticias hablaban monótonamente de política y pronósticos del tiempo, Hagward se encontró acariciando el lomo de la criatura distraídamente, como si acariciara a un gato. Ya sabes, dijo durante una pausa comercial, si vas a quedarte aquí, aunque sea temporalmente, tenlo en cuenta, probablemente debería darte un nombre. No puedo seguir llamándote dragón o criatura todo el tiempo. El dragón alzó la cabeza, mirándolo con interés. Hagward reflexionó un momento. ¿Qué tal, Blas? ¿Por lo del fuego que haces? El dragón emitió un sonido que Hagward interpretó como desaprobación. ¿No? Demasiado obvio, supongo, pensó Hagward de nuevo. ¿Ascua? Otro sonido negativo. ¡Qué quisquilloso! ¿Eh? Hagward soltó una risita. Veamos. Eres de color dorado con esos ojos azules. ¿Qué tal Solaris? Saúl para abreviar. Como el sol. El dragón pareció considerarlo. Luego gorjeó suavemente y se acurrucó contra la mano de Hagward. Solaris será entonces, declaró Hagward. Solo hasta que averigüemos dónde perteneces realmente. Esa noche, Hagward preparó una pequeña cama para Solaris, usando un viejo cojín y algunas toallas, colocándola cerca de la estufa de leña en la sala de estar. Pero cuando se retiró a su habitación, pronto oyó el suave golpeteo de unas patas con garras sobre el suelo de madera. Y momentos después, Solaris saltó a su cama, dando 2 vueltas antes de acomodarse a los pies. Esto no se va a convertir en una costumbre, advirtió Hagward, mientras acomodaba sus pies para hacerle sitio al dragón. Solaris simplemente cerró los ojos. Ese suave trino, un ronroneo emanaba de su garganta mientras se dormía. A pesar de sus protestas, Hagward encontró la presencia del pequeño dragón extrañamente reconfortante. Hacía años que no compartía su espacio con otro ser vivo, y el suave sonido de la respiración de Solaris en la oscuridad mitigó una soledad a la que se había acostumbrado tanto que apenas la reconocía. Mientras se dormía, Hagward apartó las muchas preguntas que le daban vueltas en la cabeza. ¿Qué era Solaris? ¿De dónde venía? ¿Qué debía hacer al respecto? Y se permitió simplemente disfrutar de la inesperada compañía. La mañana trajo nuevos desafíos. Hagward despertó y encontró a Solaris posado sobre su pecho, con esos ojos azules mirándolo fijamente, esperando claramente a que despertara. Buenos días a ti también, dijo Hagward con voz ronca por el sueño. Apartó suavemente al dragón y se incorporó, pasándose una mano por su ralo cabello gris. Espero que no esperes el desayuno en la cama. Durante los días siguientes, se fue estableciendo una rutina. Hagward llevaba a Solaris a pescar. El dragón iba en la barca o exploraba la orilla mientras Hagward lanzaba la caña. Solaris demostraba una notable moderación, sin intentar nunca pescar, esperando pacientemente a que Hagward le diera el pescado. Por las noches, volvían a la cabaña, donde Solaris exploraba o descansaba, mientras Hagward preparaba la comida, leía o veía la televisión. El dragón estaba creciendo, notó Hagward. No drásticamente, pero lo suficiente como para que viera la diferencia con respecto a cuando se conocieron. Sus alas, que al principio parecían vestigiales, se estaban desarrollando, aunque aún parecían demasiado pequeñas para volar. Su llama también era más fuerte,
capaz de cocinar un pescado más rápido y mejor. Una semana después de esta extraña convivencia, Hagward decidió que era hora de buscar respuestas. Condujo hasta el pequeño pueblo de Elely, dejando a Solaris en la cabaña con instrucciones precisas de comportarse, y se dirigió a la biblioteca pública. La bibliotecaria, una mujer llamada Florence, a quien Hagward conocía desde hacía décadas, arqueó una ceja ante su inusual investigación. ¿Dragones, Hagward?, preguntó ella mientras le ayudaba a encontrar libros sobre criptozoología, mitología y fenómenos inexplicables. Esto se aleja bastante de los manuales de pesca y los libros de historia que sueles leer. Solo curiosidad, respondió Hagward con evasivas. A mi nieto le interesa ese tipo de cosas fantásticas. Pensé que aprendería algo al respecto. Florence no parecía convencida, pero aún así lo ayudó a reunir una pila de libros. Hagward pasó varias horas en una mesa de la esquina, absorto en relatos de mitos de dragones de todo el mundo, explicaciones científicas de leyendas de dragones e informes de avistamientos de criaturas inexplicables. Nada de lo que encontró coincidía exactamente con Solaris, aunque algunas descripciones de dragones asiáticos se acercaban bastante en apariencia. Antes de salir del pueblo, Hagward se detuvo en la tienda de ultramarinos para abastecerse de provisiones, incluyendo más pescado para Solaris. El dueño, Douglas Thompson, comentó sobre sus compras inusuales. «Es mucho pescado, Hagward», observó Douglas mientras cobraba varios paquetes de pescado fresco y congelado. «¿Te has aficionado a la cocina?» «Algo así», respondió Hagward con una sonrisa forzada, probando algunas recetas nuevas. De vuelta en la cabaña, Hagward encontró a Solaris esperando ansiosamente junto a la ventana, piando emocionado mientras su camioneta se detenía. La evidente alegría del dragón por su regreso despertó algo en el pecho de Hagward, una calidez que no había sentido en años. «¿Te extrañé a mí?», preguntó mientras Solaris daba vueltas a su alrededor, emitiendo esos alegres trinos. «Te traje algo». Hagward sacó un filete de salmón fresco que Solaris cocinó y devoró con evidente deleite. Mientras el dragón comía, Hagward sacó los libros de su biblioteca y los extendió sobre la mesa de la cocina. «He estado investigando sobre ti», le dijo a Solaris una vez que el dragón terminó su comida, «tratando de averiguar qué eres, de dónde podrías venir». Solaris se acercó a la mesa, examinando los libros con aparente interés. Hagward abrió uno con ilustraciones detalladas de varios tipos de dragones de la mitología mundial. «Mira, ninguno de estos se parece exactamente a ti», dijo Hagward, señalando las imágenes. «Los dragones europeos suelen ser más grandes y con alas de murciélago. Los dragones asiáticos son más serpentinos, a menudo sin alas. Eres diferente», gorjeó Solaris, colocando una pata con garras sobre una de las páginas. «Lo más parecido podría ser alguno de los dragones más jóvenes de la mitología oriental». Hagward continuó, pasando a una página que mostraba un pequeño dragón dorado con apéndices parecidos a bigotes. «Pero incluso esos no tiene tu coloración ni el color de tus ojos». Durante las siguientes noches, Hagward leyó en voz alta los libros, compartiendo leyendas de dragones de diversas culturas con Solaris, quien parecía escuchar con notable atención. No estaba claro si el dragón entendía las palabras o simplemente disfrutaba del sonido de la voz de Hagward, pero el ritual se convirtió en un agradable final para sus días juntos. 2 semanas después de que comenzara su acuerdo, Hagward notó que Solaris se inquietaba. El dragón pasaba largos ratos mirando por las ventanas, emitiendo ocasionalmente sonidos suaves, casi lastimeros. Su apetito seguía siendo bueno y aún mostraba afecto hacia Hagward. Pero algo había cambiado. «¿Echas de menos el aire libre?», preguntó Hagward una noche mientras Solaris miraba con nostalgia el bosque que se oscurecía a través de la ventana de la sala. «Salimos todos los días, pero tal vez necesites más libertad». A la mañana siguiente, en lugar de ir al lago a pescar, Hagward decidió explorar el bosque con Solaris. Se adentraron en el bosque más de lo que Hagward se había aventurado en años. El dragón a veces corría delante,
A veces se detenía a investigar olores o sonidos interesantes. En un pequeño claro a unos 3 kilómetros de la cabaña, Solaris de repente, Solaris se puso alerta, alzando la cabeza y dilatando las fosas nasales. Antes de que Hagward pudiera reaccionar, el dragón se escabulló entre la maleza. Solaris, lo llamó Hagward, con preocupación en la voz. Vuelve aquí. Lo siguió tan rápido como se lo permitieron sus piernas de 63 años, abriéndose paso entre zarzas y agachándose bajo las ramas bajas. Cuando por fin lo alcanzó, vio a Solaris escarbando en lo que parecía ser un montículo de tierra y piedras, parcialmente oculto por helechos y musgo. ¿Qué has encontrado?, preguntó Hagward, acercándose con cautela. Solaris lo miró, gorjeando con urgencia, y luego volvió a excavar en el montículo. Hagward se arrodilló junto al dragón, con las rodillas doloridas por el terreno irregular, y ayudó a retirar algunos de los escombros. Lo que descubrieron lo dejó sin aliento. En un hueco dentro del montículo había fragmentos de una gran concha iridiscente, una cáscara de huevo, se dio cuenta Hagward de repente. Los fragmentos tenían un brillo nacarado, con destellos de colores que le recordaban a las escamas de Solaris. ¿Este huevo es tuyo?, preguntó Hagward en voz baja. Solaris emitió un leve sonido, olisqueando los fragmentos con delicadeza. El dragón parecía melancólico, y Hagward sintió una oleada de empatía. Si Solaris realmente había nacido allí, planteaba más preguntas que respuestas. ¿Cómo había llegado un huevo de dragón al norte de Minnesota? ¿Dónde estaban los padres? Has estado solo desde que naciste, ¿verdad?, dijo Hagward, acariciando suavemente el lomo de Solaris. Por eso viniste a mí. No tenías a nadie más. La comprensión caló hondo en el corazón de Hagward. Solaris no era simplemente una criatura inusual que le había tomado cariño. Era un huérfano, abandonado o separado de sus padres, que buscaba supervivencia y compañía en un mundo al que no pertenecía. Permanecieron en el nido durante algún tiempo. Solaris investigaba minuciosamente la zona mientras Hagward asimilaba esta nueva información. Finalmente, cuando el sol comenzó a descender en el cielo, Hagward llamó al dragón. «Vamos, Saúl», dijo. «Regresemos antes de que oscurezca». Pero para su alivio, Solaris respondió de inmediato, trotando a su lado mientras emprendían el camino de regreso a la cabaña. El dragón parecía ahora más tranquilo, como si encontrar el lugar del nido hubiera respondido a alguna pregunta o resuelto alguna inquietud en su interior. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en el porche, viendo aparecer las estrellas, Hagward tomó una decisión. «Puedes quedarte conmigo», le dijo a Solaris, que estaba acurrucado junto a él en el columpio del porche. «Durante el tiempo que necesites, hasta que averigüemos a dónde perteneces realmente, si es que existe tal lugar». Solaris gorjeó suavemente, acercándose más a Hagward. «Pero tendremos que tener cuidado», continuó Hagward. «La mayoría de la gente no entendería lo que eres. Podrían tener miedo o querrían llevarte para estudiarte, o algo peor». La idea de que Solaris estuviera en un laboratorio, siendo examinado y sometido a pruebas por científicos, le revolvía el estómago a Hagward. En el poco tiempo que habían pasado juntos, había llegado a encariñarse profundamente con el dragón, encontrando en su compañía un propósito que le había faltado desde la muerte de Patricia. «Nos quedaremos solos», decidió Hagward. «Solo tú y yo por ahora». Con la llegada del otoño, Solaris siguió creciendo. Para octubre, el dragón tenía el tamaño de un perro grande, y sus alas ya eran proporcionales a su cuerpo, aunque aparentemente seguía siendo incapaz de volar. Su llama también se había vuelto más fuerte, capaz de cocinar la comida más rápido e incluso de servir como fuente de calor en las noches cada vez más frías. Hagward había convertido un pequeño cobertizo de su propiedad en un espacio confortable para Solaris, aislado y amueblado con ropa de cama suave, aunque el dragón seguía prefiriendo pasar la mayoría de las noches en la cabaña. Mantenían su rutina de pescar y explorar durante el día, y leer y relajarse por las noches.
El aislamiento de Hagrid siempre había sido en parte por elección, pero ahora también tenía un propósito práctico. Limitaba sus viajes al pueblo, pidiendo provisiones por internet siempre que podía para evitar preguntas sobre su inusual estilo de vida. En las raras ocasiones en que recibía visitas, sobre todo entregas o las llamadas de su hijo Philip para saber cómo estaba, Solaris permanecía oculto en el cobertizo, comprendiendo al parecer la necesidad de mantener el secreto. Una fresca mañana de octubre, Hagrid despertó y encontró a Solaris inusualmente agitado. El dragón caminaba de un lado a otro de la cabaña, emitiendo suaves sonidos de angustia y acercándose repetidamente a las ventanas para mirar el bosque. ¿Qué te tiene tan nervioso?, preguntó Hagrid, mientras preparaba su café matutino. ¿Viste un ciervo por ahí o algo así? Solaris ignoró la pregunta y continuó con su inquieto movimiento. Después del desayuno, cuando Hagrid sugirió su habitual excursión de pesca, el dragón no se dirigió hacia el lago, sino hacia el claro donde habían encontrado los fragmentos de huevo meses atrás. ¿Quieres volver allí?, preguntó Hagrid, intrigado. De acuerdo, guíame. Caminaron por el bosque, ahora resplandeciente con los colores del otoño. Solaris se movía con determinación y de vez en cuando miraba hacia atrás para asegurarse de que Hagrid lo seguía. Al llegar al claro, Solaris se dirigió inmediatamente al nido, que había permanecido intacto desde su última visita. Pero esta vez, el dragón no se detuvo allí. Tras una breve inspección del nido, Solaris continuó cruzando el claro y adentrándose en el bosque del otro lado, piando para que Hagrid lo siguiera. ¿A dónde vamos?, preguntó Hagrid, esforzándose un poco por seguir el ritmo del decidido dragón. Más despacio, Su. Estas viejas piernas ya no se mueven como antes. Solaris hizo una pausa, esperando a que Hagrid lo alcanzara, y luego continuó a un ritmo más moderado. Viajaron durante casi una hora, adentrándose en el bosque más de lo que Hagrid se había aventurado en décadas. El terreno se volvió más accidentado, con afloramientos rocosos y pendientes pronunciadas que Hagrid sorteó con cuidado. Finalmente, emergieron de entre los árboles a una cornisa rocosa que dominaba un pequeño valle escondido. Hagrid se quedó sin aliento al ver lo que oía a continuación. El valle era diferente a todo lo que había visto antes en la región, un enclave de flora inusual con plantas que no reconocía, centrado en torno a una pequeña poza humeante que le recordaba a las formaciones geotérmicas que había visto una vez en Yellowstone. ¿Qué es este lugar?, Hagrid susurró, más para sí mismo que para Solaris. El dragón gorjeó emocionado mientras descendía por un estrecho sendero hacia el fondo del valle. Hagrid lo siguió con cautela, apoyándose en su bastón durante el pronunciado descenso. Al acercarse a la poza humeante, Hagrid notó algo extraño en las rocas circundantes. Presentaban extrañas marcas, no patrones de erosión natural, sino líneas y curvas deliberadas que casi parecían algún tipo de escritura. Y esparcidos alrededor del estanque había más fragmentos de concha iridiscente, similares a los que habían encontrado en el nido, pero en mayor cantidad. Solaris se acercó a la piscina, sumergiendo una pata con garras en el agua humeante y gorjeando con lo que sonó como satisfacción. El dragón miró entonces a Hagrid expectante. ¿De aquí vienes?, Hagrid preguntó, tratando de comprender la escena. Se acercó a una de las rocas marcadas, pasando los dedos sobre los extraños símbolos. Le recordaban a los antiguos petroglifos que había estudiado durante su carrera en el servicio geológico. Pero estos eran diferentes, más complejos, más ajenos. «Esto no es natural», murmuró Hagrid. «Esta piscina, estas plantas, no pertenecen aquí». Como si respondiera, Solaris lanzó un pequeño chorro de fuego al estanque. El agua siseaba y burbujeaba, y por un breve instante, Hagrid creyó ver colores que cambiaban bajo la superficie. Colores que coincidían con las escamas de Solaris. «Aquí hay algo», dijo Hagrid, dejando que su curiosidad científica venciera su cautela. Se arrodilló junto a la piscina, con cuidado de evitar el agua caliente, y escudriñó sus profundidades.
A través del vapor y el agua turbia por minerales, pudo distinguir lo que parecía ser una estructura cristalina en el fondo, que brillaba con una tenue luz pulsante. Solaris volvió a piar, dando un codazo a Howard en el brazo y mirando significativamente la piscina. ¿Quieres que meta la mano ahí?, preguntó Howard, comprensiblemente dubitativo. Esa agua está bastante caliente. Zul. El dragón emitió un sonido que Howard reconoció como frustración, y luego extendió cuidadosamente su ala hasta tocar la superficie del agua. Donde la punta del ala tocó el agua, el vapor pareció disiparse y el brillo del cristal se intensificó. Howard observó asombrado cómo el agua alrededor del ala de Solaris comenzaba a cambiar de color, pasando por tonalidades de azul y dorado que coincidían con los ojos y las escamas del dragón. El cristal del fondo palpitó con mayor rapidez, y de repente, toda la piscina se iluminó con una luz brillante. Howard se cubrió los ojos, momentáneamente cegado. Cuando volvió a mirar, la luz se había concentrado en una columna que se elevaba desde el centro de la piscina. Dentro de esta columna de luz, comenzaron a formarse figuras, indistintas al principio, que luego se resolvieron en lo que parecían ser imágenes. «Es algún tipo de proyección», susurró Howard. «Oruk». Las imágenes mostraban criaturas similares a Solaris, pero más grandes, con alas completamente desarrolladas y cuernos y adornos más elaborados. Surcaron cielos que definitivamente no eran de la Tierra. Los colores eran erróneos, las formaciones de nubes extrañas, los paisajes de abajo alienígenas y majestuosos. «Tu hogar», susurró Howard, comprendiendo de repente. «Me estás enseñando tu casa», gorjeó Solaris, un sonido lleno de lo que Howard solo pudo interpretar como anhelo. Mientras las imágenes seguían cambiando, Howard vio lo que parecía ser una estructura enorme, tal vez una especie de nave, descendiendo entre las nubes. La escena cambió para mostrar espacios interiores llenos de criaturas parecidas a dragones, luego huevos, docenas de huevos iridiscentes asegurados en algún tipo de contenedor especializado. Luego, la confusión. Las imágenes se volvieron caóticas, mostrando lo que parecían ser daños en la nave, luces de emergencia y criaturas draconianas que corrían en aparente pánico. Una última imagen mostraba una pequeña embarcación separándose del buque más grande que transportaba lo que parecía ser un único contenedor de huevos. La columna de luz parpadeó, las imágenes se volvieron menos nítidas, y luego desaparecieron por completo. La poza volvió a su estado anterior, humeando silenciosamente en el extraño valle. Howard se recostó en el suelo rocoso, con la mente dando vueltas por lo que había presenciado. «No eres de la Tierra», le dijo en voz baja a Solaris, que había retirado su ala del agua y lo observaba atentamente. «Eres extraterrestre, una forma de vida alienígena». La palabra le sonaba ridícula en la boca, como algo sacado de una de las películas de ciencia ficción de su nieto. Sin embargo, las pruebas estaban ante él. Una criatura capaz de producir fuego con una inteligencia muy superior a la de cualquier animal terrestre. Y ahora este valle escondido con su extraña tecnología disfrazada de accidente geográfico natural. Tu gente, tus padres, ellos traían huevos aquí. ¿Por qué estaban colonizando, no sé, estudiando nuestro planeta? Solaris emitió un suave sonido, presionando contra el costado de Howard. El dragón parecía compartir su confusión, o tal vez simplemente estaba respondiendo a su estado emocional. Y algo salió mal, continuó Howard, reconstruyendo la historia a partir de las imágenes que había visto. Y el barco principal resultó dañado. Supongo que te enviaron a ti y a tu huevo en una nave más pequeña por seguridad. Observó el valle con una nueva comprensión. Esto era algún tipo de lugar de aterrizaje de emergencia. Y la nave, después de entregar tu huevo, instaló esta piscina como ¿un dispositivo de comunicación? ¿Un faro? Solaris gorjeó. Y aunque Howard no tenía forma de saber si sus interpretaciones eran correctas, la respuesta del dragón lo animó a continuar con su razonamiento. Pero si se trata de una señal de alerta, nadie ha respondido,
dijo Howard con tono sombrío. Naciste sola y encontraste el camino hasta el nido que descubrimos antes. Quizás la embarcación más pequeña trasladó tu huevo allí para protegerlo mejor. Y entonces me encontraste. Las implicaciones eran asombrosas. Howard no solo había descubierto una criatura inusual, sino evidencia de vida extraterrestre, vida inteligente capaz de realizar viajes interestelares. Un descubrimiento de este tipo revolucionaría la comunidad científica. Los gobiernos se involucrarían. Solaris sería llevado, estudiado, tal vez incluso diseccionado. No podemos contarle esto a nadie, decidió Howard, mirando a Solaris a los ojos. Todavía no, de todos modos. No hasta que entendamos más, dijo Solaris en voz baja, pareciendo estar de acuerdo. Deberíamos volver aquí, dijo Howard, mirando una vez más a su alrededor. Regularmente, por si acaso tu gente regresa por ti. El pensamiento me produjo una inesperada punzada de tristeza. Howard había desarrollado un profundo afecto por Solaris durante los meses que pasaron juntos. El dragón había llenado un vacío en su vida, brindándole compañía y un propósito cuando él simplemente existía en lugar de vivir. La idea de que Solaris se marchara, que regresara con los de su especie, era a la vez correcta y dolorosa. Volvamos, dijo finalmente Howard, poniéndose de pie con cierto esfuerzo. Se está haciendo tarde y necesito tiempo para procesar todo esto. Solaris abrió el camino de regreso a través del bosque, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que Howard pudiera sortear el difícil terreno. Mientras caminaban, la mente de Howard bullía de preguntas, teorías e inquietudes sobre las implicaciones de su descubrimiento. De vuelta en la cabaña, Howard preparó una cena sencilla, sus movimientos mecánicos, mientras sus pensamientos permanecían fijos en el valle oculto y sus revelaciones. Solaris también parecía inusualmente apagado, tal vez percibiendo la preocupación de Howard o experimentando sus propias emociones complejas sobre los descubrimientos del día. Después de cenar, en lugar de su sesión de lectura habitual, Howard sacó un cuaderno y comenzó a dibujar lo que había visto: el valle, la poza, las extrañas marcas en las rocas y las imágenes de la columna de luz. Su formación científica se hizo patente al documentar todo con el mayor detalle y objetividad posible. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos, le explicó a Solaris, quien lo observaba trabajar con evidente interés. Si esa piscina es algún tipo de dispositivo de comunicación, tal vez haya una manera de usarla de forma más eficaz, para enviar un mensaje más claro a tu gente. La idea resultaba a la vez emocionante e inquietante. Una parte de Howard quería ayudar a Solaris a encontrar el camino a casa, a reunirse con los de su especie. Otra parte temía la pérdida que eso representaría. Pero primero lo primero, dijo Howard, cerrando su cuaderno. Necesitamos mantenerlos a salvo y con buena salud mientras resolvemos esto. Y eso significa que, por ahora, esto seguirá siendo nuestro secreto. Durante las siguientes semanas, Howard y Solaris regresaron al valle escondido en múltiples ocasiones. Howard trajo instrumentos científicos, un termómetro para medir la temperatura de la piscina, kits para analizar la composición del agua y una cámara para documentar las extrañas marcas en las rocas. Descubrió que el agua contenía minerales que no pudo identificar, y la temperatura permanecía constante independientemente de las condiciones ambientales, 97 grados Fahrenheit, precisamente cada vez que la medía. Las marcas resultaron igualmente desconcertantes. Howard las copió meticulosamente, luego pasó las noches investigando sistemas de escritura conocidos y notaciones matemáticas, sin encontrar nada que coincidiera. Comenzó a sospechar que se trataba de instrucciones de algún tipo, quizás relacionadas con la función de la piscina como dispositivo de comunicación, pero carecía de los conocimientos necesarios para descifrarlas. Solaris continuó creciendo, alcanzando el tamaño de un pony pequeño a principios de diciembre. Sus alas se habían desarrollado lo suficiente como para que ahora pudiera planear distancias cortas, aunque el vuelo verdadero aún parecía estar más allá de sus capacidades.
La inteligencia del dragón también se hacía cada vez más evidente. Había aprendido a reconocer docenas de palabras y órdenes, podía resolver sencillos rompecabezas que Hagward ideaba para él y mostraba una notable sensibilidad emocional hacia los estados de ánimo y las necesidades de Hagward. El invierno se instaló sobre el norte de Minnesota con su habitual severidad, limitando sus viajes al valle, pero proporcionando una barrera natural para un posible descubrimiento. Durante los duros meses de invierno, la gente que visitaba la zona se adentraba en el bosque profundo, lo que permitía a Hagward y Solaris mayor libertad en los alrededores de la cabaña. En una noche de enero particularmente fría, mientras el viento aullaba alrededor de la cabaña y la nieve se acumulaba contra las ventanas, Hagward estaba sentado frente a la chimenea con Solaris acurrucado a su lado. El dragón había crecido lo suficiente como para ya no caber cómodamente en el regazo de Hagward, pero aún buscaba el contacto físico, presionando su cálido cuerpo contra su costado. He estado pensando, dijo Hagward, acariciando distraídamente el cuello de Solaris, en lo que sucederá cuando llegue la primavera. Solaris alzó la cabeza, sus ojos azules reflejando la luz del fuego mientras observaba atentamente a Hagward. Te estás volviendo más grande, más visible, continuó Hagward. Será más difícil mantenerte oculto, y si sigues creciendo a este ritmo, para el verano serás demasiado grande para la cabaña. El dragón emitió un suave sonido, casi como un gemido interrogativo. No estoy diciendo que tengas que irte, se apresuró a añadir Hagward. Solo que necesitamos un plan mejor. Quizá deberíamos esforzarnos más por contactar con tu gente. Le costaba pronunciar esas palabras. En los meses transcurridos desde que encontraron a Solaris junto al lago, Hagward había hallado un nuevo propósito y alegría en su peculiar relación. El dragón se había convertido en algo más que un fascinante descubrimiento, o incluso una mascota. Era un compañero, un amigo, un ser con quien Hagward compartía un vínculo profundo, aunque poco convencional. La Poza del Valle, dijo Hagward, buscando su cuaderno donde había anotado sus hallazgos. Creo que tiene algún propósito. Esas marcas a su alrededor, la forma en que reaccionaba al tocarlo con el ala. Hay un método, un propósito, gorjeó Solaris, girando la cabeza para observar los bocetos de Hagward del estanque del valle y los extraños símbolos que lo rodeaban. El problema es, continuó Hagward, que no sé cómo activarlo correctamente. Aquella vez que vimos las imágenes, fue solo un atisbo, ¿verdad? Una activación parcial. El dragón asintió. Un movimiento inconfundiblemente deliberado que aún sobresaltaba a Hagward a veces. Tan humano era el gesto. Si pudiéramos descifrar la secuencia de activación completa, reflexionó Hagward, quizá podríamos establecer una comunicación adecuada. Quizá tu gente te esté buscando, intentando encontrar dónde aterrizó la cápsula de escape. La idea le provocó emociones encontradas. Hagward quería lo mejor para Solaris, y sin duda eso significaba reunirse con los de su especie, vivir la vida que le correspondía entre las estrellas. Sin embargo, la perspectiva de perder al dragón, de regresar a su existencia solitaria, lo llenaba de pavor. Lo averiguaremos, prometió Hagward, tanto para sí mismo como para Solaris. Cuando mejore el tiempo, volveremos al valle. Seguiremos intentándolo. Solaris emitió su trino y se acurrucó contra Hagward, irradiando un calor reconfortante en la fría noche de invierno. Febrero, un breve deshielo permitió a Hagward y Solaris emprender de nuevo el viaje al valle oculto. La poza permanecía intacta, humeando suavemente en el aire fresco, con las extrañas marcas en las rocas circundantes sin cambios. Esta vez, Hagward había traído un nuevo método, una serie de bocetos basados en sus observaciones del comportamiento y las características físicas de Solaris. Si el pueblo dragón había creado este dispositivo de comunicación, tal vez respondía específicamente a acciones o cualidades dracónicas. Probemos algo diferente, dijo Hagward, repasando sus notas. La primera vez que tocaste el agua con tu ala, ¿pero qué pasaría si hubiera algo más? ¿Qué ocurre si existe una secuencia o un patrón?
Solaris observó atentamente cómo Howard colocaba sus bocetos alrededor del borde de la piscina. Tu llama, sugirió Howard. Ya habías usado tu llama sobre el agua antes. Probemos eso primero, pero de forma más deliberada. Solaris se acercó a la piscina, abrió la boca y lanzó un chorro de fuego controlado sobre la superficie del agua. El agua silbaba y burbujeaba, pero no ocurrió nada más dramático. Ahora, tu ala como antes, ordenó Howard. El dragón extendió su ala, tocando con la punta el agua humeante. Como antes, el vapor se disipó alrededor del punto de contacto y el agua comenzó a cambiar de color, pasando por tonos azules y dorados. Bien, bien, animó Howard. Ahora he notado que tienes esas pequeñas protuberancias en forma de cuerno en la cabeza. Se han vuelto más pronunciadas. Tal vez tengan una función. Solaris pareció comprender, bajando la cabeza para que los pequeños cuernos tocaran el agua sin soltar las alas. El efecto fue inmediato. Toda la piscina se iluminó con brillantez, formándose la columna de luz como antes, pero más fuerte y estable. Eso es, exclamó Howard. Necesita múltiples puntos de contacto. Las imágenes que se formaron en la columna de luz eran más nítidas y detalladas esta vez. Howard volvió a ver a las criaturas parecidas a dragones, su mundo natal, la nave, pero ahora con mayor definición. Podía distinguir rasgos individuales en los dragones adultos. Ver detalles de su tecnología que antes estaban borrosos. Aparecieron también nuevas imágenes, lo que parecía un mapa estelar, coordenadas quizá, y escenas de dragones realizando lo que parecía ser trabajo científico. Estaban estudiando algo, se dio cuenta Howard, tomando lecturas, recogiendo muestras, analizando datos. Eran investigadores, dijo Howard con creciente entusiasmo. Científicos como yo. Vinieron aquí a estudiar la Tierra. La revelación le pareció acertada, resonando con la dedicación de toda la vida de Howard a comprender el mundo natural. No eran invasores ni colonizadores. Eran exploradores, buscadores de conocimiento. La columna de luz pulsaba, y las imágenes se movían con mayor rapidez. Howard vio lo que parecía ser una señal de socorro. Luego, varias naves pequeñas, similares a la que presumiblemente había transportado el huevo de Solaris, se lanzaron desde la nave principal dañada. Después, lo más sorprendente, imágenes de las agencias espaciales terrestres, la NASA, la ESA y otras que Howard no reconoció, recibiendo señales, detectando anomalías y lanzando misiones de investigación. Nos estaban mostrando que los humanos las habían detectado. Howard se dio cuenta de que su señal de socorro no solo iba dirigida a los suyos. También se había captado aquí en la Tierra. Las implicaciones eran asombrosas. Si las agencias espaciales humanas hubieran detectado la señal de socorro de la nave Dragon, habría investigaciones, patrones de búsqueda, tal vez incluso misiones de recuperación. La presencia de la Dragon en el sistema solar terrestre no era un secreto absoluto. Cuando la columna de luz comenzó a desvanecerse, apareció una última imagen, una proyección cartográfica que mostraba una ubicación en la Tierra, acercándose progresivamente hasta que Howard reconoció con asombro que mostraba el norte de Minnesota, luego el lago Vermilion y después una zona desconocida. Lejos de su propiedad. ¿Saben dónde aterrizó la cápsula?, susurró Howard. La han rastreado. La columna de luz desapareció. El estanque volvió a su estado normal cuando Solaris salió del agua. Howard se sentó pesadamente en una roca cercana, asimilando lo que había visto. Tu gente sabe dónde estás, más o menos, le dijo a Solaris, quien lo observaba con esos inteligentes ojos azules. Y los humanos, algunos humanos al menos, saben que hay algo ahí fuera. Es solo cuestión de tiempo que alguien venga a buscarte, gorjeó el dragón, acercándose a Howard y presionándolo contra él en lo que pareció una señal de tranquilidad. Tenemos que prepararnos, dijo Howard, acariciando el cuello de Solaris. Si tu gente viene a buscarte, mejor. Es lo que debería pasar.
Pero si los humanos te encuentran primero, podría ser peligroso. La idea de que agentes del gobierno o militares descendieran sobre el valle, capturaran a Solaris para estudiarlo, o algo peor, llenó a Hayward de pavor. Sin embargo, también reconoció la inmensa importancia científica del descubrimiento, prueba de vida extraterrestre inteligente, de capacidad para viajar entre las estrellas, de seres que, en muchos sentidos, parecen reflejar la propia curiosidad científica de la humanidad. Necesitamos aliados, decidió Hayward. Gente en la que podamos confiar con este conocimiento, que pueda ayudarnos a protegerte y a contactar con tu gente. Mientras regresaban a la cabaña, Hayward repasó mentalmente sus limitadas opciones. Su hijo, Philip, era práctico y sensato, pero firmemente arraigado en lo convencional. Le costaría aceptar la realidad de Solaris. Los antiguos colegas de Hayward, en el servicio geológico tal vez reconocieran la importancia científica, pero estarían sujetos a protocolos y requisitos de presentación de informes. Estaba la doctora Elaine Thornton, bióloga de la Universidad de Duke, con quien Hayward había colaborado ocasionalmente durante su carrera. Siempre le había parecido una persona de mente abierta y con sólidos principios éticos, interesada en el descubrimiento por el mero placer de descubrir, más que por reconocimiento o ventaja. Y luego estaba el viejo amigo de Hayward, Thomas Redfield, un ingeniero jubilado de la NASA que se había mudado al norte de Minnesota buscando la misma paz y aislamiento que el propio Hayward había anhelado. Thomas había dedicado su carrera a buscar en las estrellas señales de inteligencia extraterrestre. Él, más que nadie, podría estar preparado para afrontar la realidad de Solaris. Empezaremos con Thomas, le dijo Hayward a Solaris al llegar a la cabaña. Vive a unos 50 kilómetros de aquí y suele ser bastante reservado. Si alguien puede comprender tu importancia sin entrar en pánico, es él. El dragón gorjeó, pareciendo aprobar este plan. Esa misma noche, Hayward llamó a Thomas Redfield, manteniendo su explicación deliberadamente vaga. Había realizado un descubrimiento inusual en el bosque cercano a su propiedad, algo con implicaciones científicas potencialmente significativas. ¿Estaría dispuesto Thomas a visitar el lugar y echar un vistazo, manteniendo el asunto en absoluta confidencialidad por el momento? Thomas, intrigado por el inusual misterio que rodeaba a Hayward, aceptó venir al día siguiente. Hayward pasó una noche de insomnio, alternando entre la emoción de compartir su extraordinario descubrimiento con alguien que pudiera comprender su importancia y la ansiedad por los riesgos de exponer a Solaris a otro ser humano, incluso a uno en el que confiaba. Para la mañana siguiente, ya había elaborado un plan detallado. Se reuniría con Thomas en la cabaña, le explicaría la situación en términos generales y evaluaría su reacción antes de presentárselo a Solaris. Si Thomas mostraba signos de un entusiasmo inapropiado, del tipo que pudiera llevar a una divulgación prematura o a intentos de sacar provecho del descubrimiento, Hayward inventaría alguna explicación ordinaria y lo enviaría lejos, sin que él se enterara de nada. Solaris parecía percibir la tensión de Hayward, manteniéndose cerca y emitiendo ocasionalmente sonidos suaves y reconfortantes mientras Hayward caminaba de un lado a otro de la cabina, ensayando cómo abordaría el tema. Cuando la camioneta de Thomas se detuvo afuera poco después de la tarde, Hayward respiró hondo e hizo una seña a Solaris para que se retirara al dormitorio como estaba previsto. «Recuerda», le susurró al dragón, «mantente oculto hasta que te llame. Y si oyes algo que suene a peligro, usa la puerta trasera y dirígete al valle. ¿Entendido?» Solaris gorjeó suavemente y desapareció en el dormitorio, cerrando la puerta tras de sí con un ligero empujón de su hocico, un truco que Hayward le había enseñado precisamente para esto. Thomas Redfield era un hombre alto y delgado, de unos 60 y tantos años, con una mata de pelo blanco y el rostro curtido de alguien que había pasado mucho tiempo al aire libre a pesar de su carrera como ingeniero. Saludó a Hayward con un firme apretón de manos y una expresión curiosa. «Todo esto es muy clandestino, Hayward», dijo Thomas mientras se acomodaban en la sala de la cabaña con tazas de café. «Nada propio de ti.
¿Qué descubrimiento te tiene tan preocupado? Howard bebió un sorbo de café, ganando tiempo mientras hacía su evaluación final sobre la fiabilidad de su viejo amigo. Thomas comenzó con cautela. Lo que estoy a punto de contarte, demostrarte, va a sonar imposible, incluso descabellado, pero necesito que me escuches atentamente antes de reaccionar. Thomas arqueó una ceja, pero asintió. De acuerdo, te escucho. Dedicaste tu carrera a buscar señales de inteligencia extraterrestre, continuó Howard. ¿Encontraste alguna vez algo convincente? Algo que no pudiera explicarse mediante fenómenos naturales o la actividad humana. La expresión de Thomas se tornó más seria. Hubo algunas anomalías a lo largo de los años, señales que no encajaban del todo con los patrones conocidos, observaciones que suscitaron preguntas. Pero nada concluyente. Nada que pudiéramos señalar y decir, esto es todo. Esta es la prueba, dijo, haciendo una pausa y observando el rostro de Howard. ¿Por qué preguntas? Howard dejó su taza de café, sosteniendo la mirada de Thomas directamente. Porque encontré lo que buscabas, o mejor dicho, me encontró a mí. Durante los siguientes 20 minutos, Howard relató toda la historia. El hallazgo de Solaris junto al lago, el vínculo que se fue forjando entre ellos, el descubrimiento del valle oculto y su tecnología alienígena, y las revelaciones de la columna de luz del estanque. No omitió nada, observando atentamente el rostro de Thomas en busca de señales de incredulidad o alarma. Para su crédito, Thomas se mantuvo sereno, aunque su expresión pasó del escepticismo a la fascinación a medida que Howard se desarrollaba en su relato. Cuando Howard terminó, Thomas guardó silencio durante varios segundos. Si alguien más me hubiera contado esta historia, dijo finalmente Thomas, habría pensado que estaba loco. Pero eres la persona más racional y sensata que conozco, Howard. No eres dado a la fantasía ni a la exageración, dijo, inclinándose hacia adelante. ¿De verdad crees lo que me estás diciendo? No solo lo creo, respondió Howard con firmeza. Puedo demostrarlo ahora mismo. Los ojos de Thomas se abrieron ligeramente. Está aquí, el dragón. Howard asintió y exclamó, Solaris, puedes salir ahora. La puerta del dormitorio se abrió lentamente y Solaris apareció, con los ojos azules fijos en el desconocido con cansancio. Thomas jadeó, incorporándose a medias de la silla antes de volver a sentarse, con el rostro pálido por la conmoción. Dios mío, susurró. Es real, dijo Solaris con cautela, deteniéndose a unos metros de Thomas, con la cabeza ladeada en señal de evaluación. Tranquilo, Alma, le aseguró Howard al dragón. Thomas es un amigo. Nos va a ayudar, dijo Thomas, mirando fijamente a Solaris. Su mente científica trabajaba a toda velocidad para procesar lo que veía. La coloración, las proporciones, la evidente inteligencia en esos ojos. No se trataba de una forma de vida terrestre. Desde luego, no de ninguna especie conocida. No, convino Howard. Y hay más. Sul, enséñale a Thomas de que eres capaz. Solo una pequeña demostración, por favor. Solaris emitió un gorjeo en señal de reconocimiento, abrió la boca y produjo una pequeña llama controlada que iluminó brevemente la habitación antes de extinguirse. Thomas se quedó boquiabierto. Producción biológica de fuego. Increíble. Se volvió hacia Howard, la emoción superando ahora su asombro inicial. El camino evolutivo necesario para tal habilidad. Sería completamente diferente a cualquier cosa en la Tierra. Eso mismo pensaba, dijo Howard, aliviado por el interés científico de Thomas en lugar de temor. Y el valle oculto del que te hablé, la piscina, la extraña tecnología. Todo apunta a una civilización avanzada, capaz de realizar viajes interestelares. Thomas asintió lentamente, con la mirada fija en Solaris, que se había relajado un poco y se había acercado a Howard. Esto lo cambia todo, Howard. Todo lo que creíamos saber sobre la vida en el universo, sobre nuestro lugar en él.
Lo sé, dijo Howard. Por eso te llamé. Necesito ayuda para decidir qué hacer. Solaris está creciendo rápidamente. Pronto no podré mantener esto en secreto. Y si cae en las manos equivocadas, habrá intervención militar, secretismo gubernamental, explotación de la tecnología, concluyó Thomas con tono sombrío. Sí, entiendo el problema. Reflexionó un momento. Dijiste que la columna de luz mostraba imágenes de las agencias espaciales terrestres detectando algo. ¿Sabes si la NASA u otras están investigando activamente? No conozco los detalles, admitió Howard. Solo lo que vimos en esas imágenes proyectadas, pero si detectaron una señal de socorro de una nave alienígena, sin duda la estarían investigando. Thomas sacó su teléfono. Todavía tengo contactos en la NASA. Antiguos colegas que podrían hablar conmigo en privado. Déjame hacer algunas llamadas. A ver qué puedo averiguar. Mientras Thomas salía a hacer las llamadas, Howard se arrodilló junto a Solaris. ¿Qué te parece?, preguntó. Solaris gorjeó suavemente, golpeando su cabeza con delicadeza contra el hombro de Howard, en lo que éste había aprendido a interpretar como una señal de aprobación. Sí, yo también lo creo, asintió Howard. Parecía genuinamente asombrado, no asustado ni calculador. Eso es bueno. Thomas regresó 20 minutos después, con una expresión que mezclaba emoción y preocupación. Ha habido anomalías, confirmó. Una señal detectada la primavera pasada que no coincidía con los patrones conocidos, seguida de entradas atmosféricas inusuales en varios lugares del planeta. La NASA, la ESA y otras agencias han estado investigando discretamente, pero mantienen la información estrictamente compartimentada. Solo un puñado de personas conoce el panorama completo. Y la ubicación en el norte de Minnesota que vimos en la proyección. Howard me pidió que no pudiera averiguarlo, dijo Thomas. Pero si han reducido su búsqueda a lugares de aterrizaje específicos, estarían preparando equipos de investigación. Puede que tengamos menos tiempo del que pensábamos. Howard miró a Solaris, que escuchaba la conversación con evidente comprensión. Necesitamos volver al valle. Intenta establecer una comunicación más clara con el equipo de Solaris. Si vienen. Para Saúl, necesitamos saber cuándo y cómo para asegurarnos de que el reencuentro se produzca de forma segura, lejos de la interferencia humana. Thomas asintió. Y necesitamos aliados, científicos que aborden este descubrimiento con la perspectiva adecuada, curiosidad y respeto, no con miedo ni codicia. Estaba pensando en la doctora Elaine Thornton de la universidad, sugirió Howard. Es una bióloga con la que trabajé hace años. Brillante, ética y de mente abierta. Buena elección, coincidió Thomas. Y yo sugeriría al Dr. William Carter del Instituto SETI. Ha dedicado su vida a la búsqueda de inteligencia extraterrestre y siempre ha abogado por protocolos de contacto pacífico. Además, tiene suficiente influencia como para que, si esto se hace público, su voz tenga peso. Pasaron el resto de la tarde elaborando un plan. Thomas contactaría discretamente con el Dr. Carter, mientras que Howard se pondría en contacto con la doctora Thornton. Organizarían una reunión cautelosa en la cabaña de Howard, presentarían a sus colegas de confianza a Solaris y luego planearían una expedición al Valle Escondido. El objetivo, enfatizó Howard, es establecer contacto con la gente de Solaris. En nuestros términos, antes de que las agencias gubernamentales se enteren. Necesitamos garantizar la seguridad de Soul y facilitar un primer contacto pacífico. Thomas, que se había encariñado con Solaris a lo largo de la tarde, asintió. Este podría ser el descubrimiento científico más importante de la historia de la humanidad, Howard. Tenemos la responsabilidad de manejarlo bien. Mientras Thomas se preparaba para marcharse, prometiendo regresar en unos días con noticias de sus contactos de la NASA, y con suerte, con la doctora Carter, Howard sintió alivio por haber compartido su preocupación, a la vez, una renovada ansiedad por el camino que les esperaba.
Vamos a resolver esto, Saúl, le aseguró al dragón después de que Thomas se hubiera ido. Vamos a encontrar a tu gente y asegurarnos de que llegues a casa sano y salvo. Solaris gorjeó suavemente, pegándose al costado de Hagrid mientras estaban de pie en el porche, viendo cómo el camión de Thomas desaparecía por el camino de entrada cubierto de nieve. Hogar. Hagrid pensó. La palabra tenía tanto peso, tanta emoción. Para Solaris, su hogar estaba en algún lugar entre las estrellas, junto a otros de su especie. Sin embargo, una parte de Hagrid no podía evitar sentir que el dragón había encontrado otro tipo de hogar aquí con él, en esta pequeña cabaña en la naturaleza salvaje del norte de Minnesota. Pasara lo que pasara después, Hagrid sabía que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Tanto la extraordinaria criatura proveniente de más allá de las estrellas como el hombre común que había encontrado un propósito inesperado en su improbable amistad.